Restan 10 meses para las elecciones autonómicas y los partidos políticos empiezan a definir sus estrategias de cara a esos comicios sin perder de vista la coyuntura económica que envuelve a Canarias. En nuestra ronda de portavoces parlamentarios hoy nos acompaña el líder de Nueva Canarias, también vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez. Muy buenos días, señor Rodríguez. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cuáles son las previsiones de crecimiento que maneja su partido para Canarias de cara a final de este 2022? Bueno, primero hay que decir que hemos tenido un trienio terrible y que cuando pensábamos que salíamos de la pandemia, pues tenemos la desgracia de la guerra de Ucrania y la inflación que compromete la economía internacional. No hay nadie que se libre de este mal llamado inflación que, insisto, compromete la recuperación económica. A pesar de eso, Canarias este año crecerá más que la media española y la previsión también es que crezcamos más el año 23. Hay datos incontestables. El empleo, el dato macroeconómico más relevante que expresa que una economía marcha es el empleo. Y estamos en récord histórico de afiliados a la Seguridad Social. Y añado, con contratos de calidad como nunca. De forma que a pesar del contexto complicado que representa la inflación, no hay ninguna duda de que Canarias está por encima de la media española en crecimiento, estamos generando empleo y por lo tanto esa es una buena noticia. Es cierto que aquí, como en el resto del Estado español y del mundo, los precios están por encima de lo razonable y eso tensiona las economías familiares, las empresas y el sector público, porque el sector público es el actor económico más importante de Canarias. El año 21, el 25% de la riqueza de Canarias fue el presupuesto ejecutado por el Gobierno y por lo tanto nosotros que compramos alimentos, energía, cemento o alquitrán tenemos también tensiones con la inflación. Pero yo creo que Canarias sigue avanzando a pesar de las dificultades y creo además que el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Progreso, ha estado estos 3 años a la altura de las circunstancias terribles sobrevenidas que nos han afectado y haremos lo propio lo que resta de legislatura. ¿Y de qué manera considera usted que debería orientarse el presupuesto? Ya se está empezando a trabajar en él para hacer frente a esa inflación. Además, ha habido récord de recaudación en estos últimos meses. Bueno, cuando los años son normales, todos los años son récord porque se crece más que el año anterior. Afortunadamente, el año 22 está siendo, en términos económicos, mejor que el 19, por supuesto mejor que el 21 y que el 20, y el incremento de recursos fiscales el 11,7. Pero el gasto público se ha consolidado por encima del 27%, de manera que el gasto de la sanidad, de la educación, de las carreteras y la vivienda más que duplica en el año 22 ese incremento de ingresos fiscales. Por lo tanto, cuando se habla de ingresos, si no se habla de gasto, se está contando la mitad de la película. ¿Qué va a ser? Ya estamos trabajando hace 2 semanas con el presupuesto del año 23. ¿Qué pretende el presupuesto del año 23? Primero, garantizar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, los derechos sociales, las infraestructuras públicas de todo orden y condición, desde las carreteras a las obras de saneamiento, obras hidráulicas y, por supuesto, la vivienda. Vamos a seguir apoyando a los sectores más vulnerables, sean familias o empresas, y vamos a contribuir con estos recursos públicos que, insisto, en términos cuantitativos estará por encima del 20% del PIB del año 23, a tirar de lo más importante, que es el crecimiento económico y el empleo. Como en estos años anteriores, el presupuesto seguro que crecerá más que la economía porque estamos captando recursos de la Unión Europea, del Estado español y aquí pues hacemos todo lo que está en nuestras manos. De forma que el presupuesto del año 23 pretende mantener la línea del año 20, 21 y 22 que han sido años récords en recursos públicos para la sanidad, para la educación, para la gente vulnerable, para las empresas y, por lo tanto, poniendo en evidencia que este Gobierno, a pesar de que estamos viviendo el peor cuatrienio de nuestra historia moderna, ha mantenido el pulso, ha mantenido los servicios públicos, mantiene la actividad económica y el empleo, porque hemos centrado todos nuestros esfuerzos precisamente en eso, recuperación sin dejar a nadie atrás, dentro del marco de competencias que tenemos, porque milagros no hacemos. La inflación no la corrige el boletín oficial de Canarias, a pesar de que tenemos los impuestos más bajos de la Unión Europea. Le doy un dato.
el bloque energético, es decir, energía, gas y, digamos, en general los combustibles, el IGIC es 0. En el resto de España está entre el 5 y el 21. Los alimentos de la cesta de la compra, el 95% tienen IGIC 0. En el resto de España y Europa están entre el 4 y el 10. De manera que además de rebajas selectivas de impuestos, de ayudas directas, pues tenemos que garantizar los servicios públicos porque esa es la razón de ser de esta comunidad. Por eso tenemos estatuto de autonomía y competencias en la materia. Por lo tanto, un presupuesto que va a seguir manteniendo el pulso, manteniendo a esta sociedad viva en momentos trágicos como los que hemos vivido y, desgraciadamente, continúan con la guerra y con la inflación. Se refiere usted a la cesta de la compra, es verdad que es una de las más caras de todo el país. Los empresarios y también algunos economistas insisten que se debería hacer una mayor bajada de impuestos para que la ciudadanía tenga mayor disponible en el bolsillo, pueda gastar más. ¿Es posible? Pero ya le decía una cuestión indiscutible. El agua, el aceite, el pescado, la carne, la verdura, los macarrones, el arroz en Canarias es tipo 0. Es imposible bajar del 0. El bloque, y este es uno de los productos que más ha crecido en el conjunto de España y de Europa. Por lo tanto, los impuestos a la cesta de la compra son 0%. En España están entre el 4% y el 10%. El bloque energético, que es el que más se ha disparado en los precios, estoy hablando del gas, estoy hablando de los combustibles, estoy hablando de la electricidad. El tipo en Canarias es 0. Los combustibles en el resto de España y Europa es el 21. Aquí el IGIC es 0. Y además le hemos quitado el impuesto de combustible a los profesionales que utilizan el combustible de forma intensiva. Me refiero a los transportistas, ganaderos y agricultores. De manera que los temas fiscales en Canarias están a 0. A 0 los aspectos que estoy comentando. Es verdad que cuando un turista viene aquí paga un 7% de IGIC, solo faltaba. Si va a Barcelona paga un 21%. Por lo tanto, ahí las tareas están más que hechas. ¿Eso quiere decir que estemos contentos con los precios? No, pero lo que no podemos, porque no tenemos instrumentos, es para evitar un fenómeno que está afectando a los Estados Unidos, a Alemania, a Francia, al resto de España y aquí. Y nosotros también sufrimos porque nosotros tenemos 8.000 camas y personas dentro que desayunan, almuerzan y cenan. Tenemos las obras públicas, somos los primeros consumidores de energía eléctrica, de cemento o de alquitrán y estamos revisando los precios. Mañana tengo una reunión con los empresarios del transporte porque el transporte escolar que nos hacen para nosotros, los precios del combustible se han disparado y tenemos que revisarles precios. A las universidades públicas le hemos tenido que habilitar recursos para pagar la luz y el agua porque ha aumentado los precios, de manera que todos estamos afectados por este tema y nadie tiene varitas mágicas y quien diga eso, pues sinceramente creo que engaña a la ciudadanía, ¿no? Estamos a punto de terminar esta entrevista, señor Rodríguez, pero me gustaría hacerle una última pregunta porque ayer conocíamos el último barómetro del CIS que, digamos, dice que si se celebraran elecciones hoy, pues el Partido Popular sería el vencedor, digamos que consolida el liderazgo de Núñez Feijóo, eso a nivel nacional, pero le pregunto, ¿cuál cree que va a ser el panorama postelectoral aquí en Canarias? Bueno, yo creo que son distintas las elecciones de orden estatal y las elecciones canarias. Yo que tengo alguna experiencia en esto, pues está evidenciado. Por ejemplo, el Partido Popular a lo largo de la historia democrática ha ganado por mayoría absoluta las elecciones en España y nunca las ha ganado en Canarias. Por dos razones. Primero, porque son distintas y porque nuestro sistema electoral, además, también es distinto. Yo no tengo duda de que el gobierno de progreso que ha regido la Comunidad Autónoma Canaria en estos 4 años fatídicos, yo creo que con rigor, con sensibilidad, manejando situaciones extremas y con resultados ahí están, crecimiento, empleo y servicios públicos, va a tener el apoyo mayoritario. Mi información dice, desde hace bastantes meses, que los partidos del Pacto de Progreso revalidamos la confianza de la ciudadanía si hoy hubiera elecciones. De todas formas, aquí hay que trabajar, comprometerse, dedicarse a lo importante, que es a los servicios públicos, al empleo, a ayudar a la gente que más lo necesita, también a las empresas, a defender a Canarias en Madrid y en Europa, cosa que hay que hacer siempre, y por lo tanto no tengo duda que llegaremos a final de legislatura con unos resultados positivos, teniendo en cuenta el peor contexto de nuestra historia,
pandemia, volcán, incendios, calima, guerra e inflación. Con ese contexto, este gobierno creo que ha puesto en evidencia que Canarias ha estado en buenas manos y los resultados son, por supuesto, muy comparables al resto del Estado español, porque hemos tenido, insisto, sensibilidad, rigor y dedicación, pasión para sacar adelante esta tierra, ¿no? Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno, presidente de Nueva Canarias, gracias por habernos acompañado en este programa. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días.